Información para la vida diaria. The New Alternative in Radio. Here in Costa Rica. Somos Life FM, una senda de vida. Life FM 895 presenta Salud Financiera. Todo sobre finanzas personales, consejos para la pequeña y mediana empresa, asesoría para emprendedores y mucho más. Esto es Salud Financiera con Jorge Benavides. Pero muy buenos días. Hoy es martes y es martes de Salud Financiera. Espero que se encuentren de maravilla. De verdad es un gusto y es un placer, es una bendición estar con ustedes en su casa, en su trabajo, en el carro, si nos está sintonizando de camino a algún lugar donde usted vaya. Y hoy con un programa súper, pero súper especial. Primero voy a saludar a mis queridos amigos y compañeros de cabina, empezando por el dueño del micrófono, el señor Eric Alejandro y Vargas. Un placer, Jorge, saludos especiales para la audiencia, esperamos que este programa sea muy educativo y que podamos aplicar los conceptos que se van a compartir en él, así que bienvenidos. Recordarles el 88-895-895 desde ya, 88-895-895 para las consultas por WhatsApp y así ser la voz de todos ustedes. Eric, hoy tenemos un temazo. Está muy bueno el tema. ¿Qué significa? Ser un fiador. Sí. Yo le puse cómo perder amigos y familiares en 2 minutos. Suele pasar. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. En redes sociales y transmitiendo también y sacando señal en vivo por televisión. Estamos en vivo en este momento por Telered y Telesistemas. Un saludo a Álvaro allá en Alajuela, donde está la sede central de la televisora. Estamos en vivo por esos 2 canales y estamos en vivo por Live 895. Josué en estos momentos está en redes sociales, ¿verdad? Nos va a estar acompañando. Al fondo tengo a la mejor fotógrafa de esta tierra y sus alrededores, Yerling. Y tengo un amigo muy especial hoy de invitado. Hoy tengo, de verdad, está perdido desde el 30 de noviembre, pero gracias a Dios pudimos rescatarlo donde estaba. Qué bueno, hace un ratito, ¿verdad? Sí, claro. En algún lugar paradisíaco del Pacífico. Está Se bien, nos fue a esconder. está bien. De ¿verdad? eso se trata. Es la de vida disfrutar que de se nuestro merece. país y los que pueden, que lo hagan. ¿Verdad que sí? Claro, por Sí, supuesto. él es único. El licenciado Sergio Valverde. Buenos días a Jorgito, muchas gracias. Ponete el micrófono, muchacho. Ya, ahora sí. Buenos días a todos quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. Jorgito, muchas gracias. Un placer otra vez compartir. Feliz año. No, feliz año también. Ni si no lo veo desde ese día. Sí. Es más, vea si no lo veo, ¿verdad? Que en estos momentos voy a aprovechar para hacer un acto que era en diciembre, era un acto presencial, pero voy a hacer entrega del regalo de Navidad para el invitado, a todos los invitados de Salud Financiera, ¿verdad? En este acto, ¿verdad? Ya que no lo pude localizar en todo el mes de diciembre. Ok, ahí está. Ahí se ve que pasó el tiempo por la barba, ¿verdad? Y otras cosas más, ¿verdad? Pero ya. Bueno, ahí no tenía... Que le enseñe aquí al frente, oiga. Ahí, enséñala ahí. Ahí está, ve qué lindo está ese recuerdo. Si usted me está viendo, saque las 10 diferencias y por favor me las anota en el Facebook. Muy bien. Feliz Navidad. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por estar conmigo en esta aventura que se llama Salud Financiera. Muy amable, muchas gracias. Ya con esto ya puedo completar el álbum de Navidad. No he podido subirlo al Instagram todavía porque faltaba usted. Bueno, ahí hoy lo sube. Dígame, tengo un temazo con usted hoy. ¿Qué problema, verdad? ¿Me va a fiar? Ay, Jorgito, eso no se hace. No me va a fiar. Vamos a ver. Vamos a hablar bueno, ahí dale primero vos. No. Ya le hice la pregunta. Eric, ¿usted me fiaría? Está difícil, la verdad. O sea, ¿no? Sí, prácticamente no. Entonces dígame, no me lo adorne, Eric. Es más fácil decirle, te ayudo con algo, que ser fiador. Pida bien trámite, no se lo cobre en la oficina. Exactamente. ¿Verdad que sí? Sí, porque es que ser fiador es realmente complicado. Creo que un día escuché un concepto que me pareció
interesante. O sea, al que se le puede fiar, si acaso, es al hijo porque es una responsabilidad, pero ni aún al hijo porque lo puede llevar a Yo ni al hijo. a la calle completamente, ¿verdad? Hay muchos casos, y los hemos venido hablando, Sí, claro. de que han dejado a los papás en la calle Sí, por irresponsables. ¿verdad? Pero digamos, la idea es que nunca se haga, ¿verdad? Pero todavía dice un padre, en algún momento he escuchado el concepto de decirles padre, y por lo menos la verdad es que lo hice con mi hijo y no fue con otra persona, pero aún así no está bien hecho. Es mejor no fiar. Don Sergio, ¿qué es un fiador? Bien, para hablar de fiador tenemos que hablar de garantías, porque la fianza es una garantía, ¿verdad? Hay que distinguir, y esta distinción nos sirve como ejemplo para entender de manera más clara la figura de la fianza. Existen garantías reales y personales. Básicamente la garantía real consiste en la hipoteca y la prenda, ¿verdad? Una figura que tal vez todos conocemos. Bueno, la hipoteca es aquella figura jurídica a través de la cual una persona solicita un crédito a un tercero, a un acreedor, y lo que va a poner a responder es una propiedad, un bien inmueble, ¿verdad? Eso es una garantía real hipotecaria. También tenemos la garantía real prendaria, aquella persona que solicita un crédito para comprar un vehículo, por ejemplo, y lo que va a responder entonces es el vehículo como pago de esa garantía. Tenemos entonces garantías hipotecarias, garantías prendarias. Lo que responde es un bien. En el caso concreto de la hipoteca, un bien inmueble, una propiedad, una casa, una finca, un terreno, un lote. En el caso de la garantía prendaria, un vehículo. Hay otro tipo de garantías también, la garantía mobiliaria, ¿verdad? Personas que piden dinero, un crédito, y ponen como garantía básicamente muebles, computadoras, joyas, relojes, mobiliario de una oficina. Bueno, eso es una garantía mobiliaria, ¿verdad? Hay además de créditos con garantías reales, personas que prestan, bancos que prestan con garantía básicamente fiduciaria. Entonces, ¿cuál es aquí el concepto? Bueno, una persona que tiene un salario, pero que ese salario no le alcanza para acceder a un crédito, de manera tal que entonces la entidad crediticia le solicita otra tercera persona que venga a sumar con su salario o con sus bienes para que aquel pueda acceder al crédito. De manera tal que entonces el fiador es aquella persona que pone su nombre para responder por la deuda de un tercero. O sea, está diciendo, si no paga él, pago yo. En efecto, podría suceder lo siguiente, el fiador se va a convertir, correcto, en un deudor solidario. El fiador finalmente es un deudor y va a responder con todo lo que tiene, no solo con su nombre, sino con sus bienes, va a responder su salario, van a responder su casa, va a responder su vehículo, ¿verdad? Y tiene sus particularidades, porque podría ser que tenga más bienes el fiador que el deudor. Entonces finalmente quien va a terminar pagando la deuda será el deudor. Hay una cuestión que podemos ver al final que se llama a través de la cual el fiador le puede cobrar después al deudor lo que a él le cobraron. Ajá. ¿Verdad? Sin embargo, si el deudor no pagó la deuda principal, no va a pagar esta. No va a pagar tampoco esta. Eso, digamos, la fianza, ¿verdad? Someramente, es una persona que viene a ayudar, digamos, a otro para que pueda obtener un crédito, un financiamiento. Cuando ese que se indicó como deudor no puede hacer frente a la deuda por la razón que fuese, bueno, a quien se le va a perseguir es al fiador. Y aquí hay particularidades que durante el programa vamos a conversar tal vez, si nos da el espacio. Podemos hablar antes también un poquito acerca del fideicomiso, si nos diera un chance, claro. ¿Verdad? Con respecto a la hipoteca. Hoy los bancos utilizan mucho y el deudor pregunta mucho, bueno, ¿qué es un fideicomiso? Al principio le sale más barato que la hipoteca, pero luego al final, cuando ya terminó de pagar el crédito, se va a dar cuenta que le salió más caro el fideicomiso que la hipoteca, ¿verdad? Eso con respecto también al tema del fiador. Por una razón concreta,
por el trámite que tiene la ejecución, en el fideicomiso con respecto a la hipoteca. Si hay un espacio lo podemos comentar. Concretamente, el fiador presta su nombre, ¿verdad? Presta sus bienes, presta su salario. Aquí hay algo muy importante que hay que tocar. Hay personas que preguntan, ¿cómo a mí, ya cuando se trata del embargo propiamente, cuando se le toca el tema de que le embargaron el salario, que le embargaron, señor? ¿Y cuánto dura ese tiempo, digamos, para que una persona llegue a ese punto del embargo y la persona dice, pero no, yo no debo nada? Correcto. Es así. Hay que hablar del procedimiento de cobro, ¿verdad? Por eso un poquito comentaba aquí el tema también del fideicomiso. Hay dos tipos, hoy el Código Procesal Civil establece un proceso de cobro judicial, establece un proceso de ejecución hipotecaria o un proceso de ejecución prendaria cuando la garantía es una garantía real, ¿verdad? Si lo que yo puse a responder en un crédito es una propiedad o un vehículo, bueno, el procedimiento jurídico para perseguir el cobro es una ejecución hipotecaria. Si lo que yo puse a responder fue más bien el salario, ¿verdad? Con un fiador, el proceso que se sigue es un proceso que se llama monitorio de cobro judicial. Otra pregunta, si la persona va a ser fiador de alguien, si es una persona de muchos bienes, ¿puede responder específicamente alguno de esos bienes o va sobre todo en caso de embargo? Responden todos los bienes de la persona. Claramente habría que determinar si esos bienes son mayores a la deuda, porque eventualmente podría estar frente a un exceso de embargo, ¿verdad? Porque lo que se embarga es lo que se debe, no más allá. Entonces, si la persona tiene muchos bienes con que responder por la deuda, bueno, solamente uno de ellos podría ser objeto de embargo, pero habrá que solicitarlo dentro del proceso judicial como un exceso de embargo, porque lo que se embarga es todo. Claro, eso debe ser muy engorroso, hace trámite. Sí, porque ya todo está embargado, ¿verdad? Las personas se dan cuenta del embargo, esto es muy importante por lo siguiente, las personas se dan cuenta de que están embargadas sin antes haber sido notificadas. Y ese es el tema, porque las personas llegan y preguntan, pero ¿cómo me están embargando si yo nunca me di cuenta de que me iban a embargar? Claro, ese es el procedimiento. ¿Por qué? Porque si antes le avisan, se deshace de los bienes para que no le embarguen. Pero ahora bien, digamos que yo tengo una cuenta y Eric es mi fiador. ¿Por qué me hace cara? Bueno, aquí gustosos, una sonrisa de 200, ¿no? De 100 a 100. Él viene feliz. Ok, tenemos una deuda, Eric es mi fiador. Ok, entonces yo me meto al registro y me doy cuenta de que ya me anotaron la casa y me anotaron el carro por la deuda que tengo. Correcto. Ok, tengo un embargo contra mis cuentas de ahorro, tengo contra mi salario, pero Eric también tiene lo mismo. Sí. Ok, Sí. eso no es duplicar el monto de lo embargado. Interesante eso. No, es que el fiador se convierte solidariamente en deudor con el deudor principal. Sí, pero si a mí me están rebajando, a Eric también. A todos. Ok, ¿Verdad? ¿Y en qué parte? ¿Qué porcentaje? Bueno, no, ya eso hay que determinarlo. Hay una tablita, aquí nos podemos meter a internet, ¿verdad? Yo puedo poner ahí el monto del salario y ahí está el porcentaje. Va a depender si tiene una pensión alimentaria, va a depender del monto del salario, si tiene otros rebajos, incluso otros embargos, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es esto. Si hay en un cobro concreto, hay un deudor, incluso un codeudor, porque puede existir un codeudor. Ajá. Y además uno o dos o tres fiadores, dependiendo del monto. Pero si a mí me están anotando las propiedades, me están anotando mis bienes y me están rebajando ya porque a don Eric, que es el fiador, también tienen que hacer lo mismo. Si yo estoy pagando. Claro, por una razón muy concreta. Ajá. Pasa esto. Se le embarga el salario al deudor. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Se le van a estar rebajando, no sé, en un crédito de 3.020.000 colones por mes, por ejemplo. Pero resulta que el fiador tiene un carro. Entonces yo le embargo, o el acreedor le embarga el carro y se recupera más rápido la deuda. O sea, el acreedor va sobre dónde puede recuperar su dinero. Por supuesto, y a donde lo pueda recuperar más rápido, ¿verdad? Okay. Además, porque puede ser que el deudor no tenga ni casa ni carro, tenga solo un salario, digamos, que se le pueda embargar.
Pero si el fiador tiene casa, carro y salario, se le va a embargar también el salario y la casa y el carro. Y si con el carro alcanza para pagar la deuda, se remata el carro y se pagó la deuda y se acabaron los embargos, ¿verdad? Pero si con el carro del fiador no alcanza para pagar la deuda, se remata el carro, se le suma al capital, pero sigue el embargo del salario del deudor, y si tuviera el fiador también. O sea, no significa que, el embargo no significa bajo ninguna circunstancia que esa pata la va a pagar yo cuotas hasta que... No, el hecho de que esté embargado un salario no quiere decir que hasta ahí llegó la facultad del acreedor para embargar. No, no, no. Si embargó el salario, ese es un bien que esté embargado, pero puede embargar otros, ¿verdad? Claro, además, un embargo de salario significa recuperar el dinero en muy largo plazo, porque el porcentaje de salario que se puede embargar, dependiendo también del monto que se está deudando, no es un monto, digamos, con el cual se pueda recuperar muy rápido una deuda. ¿Qué pasa si el embargo de ese automóvil supera la deuda y la persona pierde el carro, pero hay un resto de dinero que quedó ahí? Eric, O sea, esa pregunta es importantísima, y esa pregunta tiene que ver y juega muchísimo para el fiador y también para el deudor. Ve, eso se llama saldo en descubierto. Y esa pregunta es elemental, porque pasa que el deudor le dice al fiador: vea, usted sírvame de fiador, usted no va a tener nunca ningún problema, porque lo que va a responder es el carro. Usted no va a tener nunca ningún problema, porque lo que va a responder es la casa que yo estoy poniendo, ¿verdad? Bueno, si le solicitaron un fiador, aún en un crédito en el que está respondiendo un vehículo o un bien inmueble, es porque el acreedor ya de antemano sabe que eventualmente ese carro, esa propiedad, podría no alcanzar para pagar el crédito, ¿verdad? En todo caso, siendo el escenario que sea, si un fiador se encuentra ante un crédito en el que hay un vehículo embargado, una propiedad embargada, tiene que tener clarísimo que antes del remate se va a someter a valoración el vehículo o la propiedad de que se trate. Es un perito especializado. Un perito nombrado por el Poder Judicial en el caso de los procesos de cobro judicial, o un perito en el caso de los fideicomisos, si el fideicomiso lo estableciera en sede privada. Que ahorita podemos comentar de fideicomiso, les decía. Una vez que se valora ese bien por parte del perito, quedándonos en sede judicial, por parte de un perito judicial, se le va a dar un valor al vehículo, si es que estamos ante un remate de un vehículo. Si ese carro, si el crédito comenzó hace 4 años, el vehículo ya no vale lo que valía hace 4 años, ¿verdad? Entonces ahora está desvalorizado. De manera tal que, si ese vehículo respondía por la deuda, y piénsese que es un crédito, por ejemplo, de $20,000, no sé, el vehículo en ese momento costaba 20,000, bueno, ahora cuesta 10,000, el vehículo se remata y se cobra al acreedor por $10,000, pero ahora queda un saldo en descubierto de 10,000, porque el crédito era por 20. Bueno, el fiador va a responder por esos 10,000. Cuando usted dice que se remata el vehículo, significa el acreedor se adquiere el vehículo por el valor estimado por el perito, o se pone el vehículo a la venta a un tercero para así recuperar el dinero. Bueno, no, porque es que incluso el valor en el cual lo estima el perito no quiere decir que en eso se lo va a adjudicar el acreedor, por una razón. Pensemos en el ejemplo que daba. El vehículo, cuando se hizo el crédito, costaba $20,000. Cuando se está rematando 4 o 5 años después, tiene un valor de 10,000 por perito. Claro. Pero ese vehículo se va a sacar a remate. Resulta que en Costa Rica se establecen varios remates, y conforme el primer remate va a salir por la base de los 10,000, pero el segundo no, y el tercero menos. En el tercero, ese vehículo se lo podría adjudicar eventualmente un acreedor hasta casi como por $5,000 o menos. Y si se va a remate, ¿verdad? Es un tercero el que lo está mucho menos adquiriendo, todavía. Eventualmente, dependiendo de la puja, ¿verdad? Pero podría ser menos de los 10,000. Entonces va a quedar un saldo en descubierto muy amplio. O sea, ¿esto para qué sirve el ejemplo? Para tener clarísimo que no porque exista desde el inicio un bien respondiendo,
ese bien va a pagar la deuda. Puede ser que exista un saldo en descubierto y el fiador, si es que el deudor no tiene cómo hacerle frente, el fiador tendrá que asumirlo, si tiene con qué también, ¿verdad? Porque en Costa Rica se pagan deudas siempre que se tenga con qué asumir esa deuda. Si una persona tiene una deuda, pero no tiene con qué hacerle frente, un salario, un bien, lo que sea, bueno, esa deuda va a quedar incobrable, porque en Costa Rica nadie va a la deuda a la cárcel por deudas. La única deuda a la que alguien en Costa Rica va a la cárcel es por el no pago de la pensión alimentaria. Pero después de esa deuda nadie, ¿verdad? Entonces, las deudas se pagan cuando la persona tiene con qué hacerle frente a esa deuda. ¿Qué pasa? Digamos, es que estás hablando de cuando ya ese bien, ese carro se lleva a remate. ¿Cuántas veces se hace ese tipo de oferta para poder sacar algún monto de ese bien, sí, para que le quede ese dinero al acreedor y así poder mitigar la deuda y tal vez irse sobre otro bien? Sí, sí. El proceso de cobro judicial establece, ¿verdad?, la posibilidad de que el acreedor se lo adjudique en el primer remate, ¿verdad? Y el acreedor podría adjudicárselo en el primer remate. Lo que pasa es que no lo hace generalmente porque conforme va bajando la base se lo puede adjudicar en un monto menor. Para quede un saldo en descubierto mayor y entonces quedarse con el bien, ¿verdad? Y que ya estando a nombre de él, si es que se lo adjudica al acreedor, luego lo puede vender en un monto mayor del que se lo adjudicó. Si él nunca va a perder. Él nunca va a querer perder. No, pues bueno, vamos a ver. Hay que entenderlo. Es un negocio. ¿Verdad? Es un negocio. Vamos a ver, nadie, la entidad financiera crediticia o el acreedor, si es un privado también, tiene como negocio el préstamo de dinero. Hoy día un tercero privado autorizado por la SOGEF, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, quien presta dinero tiene que entender, o más bien, quien accede a un crédito tiene que entender que el otro está prestando por negocio. Hay un interés de por medio, ¿verdad? Entonces sí, la ley le permite al acreedor no adjudicárselo en el primer remate, sino que irse más allá para que la base del bien baje. Lo importante de esto es que entonces quede claro para la persona fiadora que aun y cuando el acreedor, o más bien el deudor que le pide que le acompañe como fiador, le diga que no tenga problema porque hay un bien respondiendo, eso no es tan así. O sea, siempre el codeudor en el momento va a ser parte de la deuda, sea lo que pase lo que pase. Claro, porque es que el fiador se convierte en un deudor más, ¿verdad? El fiador se convierte en un deudor solidario. E incluso, es que la figura del fiador básicamente es una garantía. Al acreedor. Exacto. Entonces, antes por eso hablaba al principio de la hipoteca, ¿verdad? En la hipoteca responde la propiedad. Entonces la propiedad, bueno, ya está, respondió por el crédito. Pero en la fianza responde el fiador. Es lo mismo. Entonces, y va a responder con todo lo que tiene. ¿Y qué son los casos que vos te enfrentás o se mira muy a diario que usted dice, esto ya es común? Es la misma historia que se repite, por ejemplo. Sí, no, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Mira, en temas de cobro judicial, la dinámica es la misma. Personas que necesitan acceder a un crédito, entonces le solicitan una colaboración a su compañero de trabajo, al novio, al esposo, a los hijos, ¿verdad? Generalmente el hijo al padre. Bueno, entre hermanos sucede también, y es la típica historia, ¿verdad? Ayúdame, no te voy a quedar mal, estoy saliendo de una necesidad o estoy entrando en una necesidad, necesito acceder a un crédito y bueno, no te va a quedar mal. Pero la historia nos dice que terminan enemistados muchas veces, compañeros de trabajo entre ellos, familiares, entre hermanos, por un tema de fianza. El tema mío, lo jurídico, ¿verdad? Lo que yo puedo decir es lo siguiente, que de conformidad con lo que se ve en los procesos de cobro judicial, hoy los juzgados de cobro judicial están sumamente llenos de expedientes, ¿verdad? De trabajo. Hay juzgados de cobro judicial con atrasos importantes, se resuelve un escrito 6 meses, 8 meses, un año después de haberse presentado, ¿verdad? En los procesos de cobro judicial, cuando ya está el proceso de cobro judicial, se supone de conformidad con la normativa que debería de ser un proceso expedito, pero la realidad nos dice otra cosa. Los procesos de cobro judicial están tardando en resolverse 3, 4 años, ¿verdad? Cuando el deudor accede a recursos de apelación o a recursos
Básicamente sí, de apelación del remate, cuando hay objeción a temas de intereses, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, o incluso cuando los juzgados civiles propiamente no aceptan la apelación que haga el deudor, bueno, podría presentar el deudor una apelación por inadmisión para llevar el tema al tribunal y ahí atrasar un poco más incluso la adjudicación. Pero hay muchas entidades Sí, dentro de ministerios y dentro de instituciones del Estado que tienen oficinas de préstamo, para llamarlas así, sí, que ni siquiera te van a escoger, te presto plata por ser funcionario de esta entidad, así es. pero tus fiadores tienen que ser empleados de la misma institución. Sí, por una Limitan. razón. No, vamos a ver, es que quien pone las reglas del juego Es el que es está el dueño dando. de la plata. Sí, ¿verdad? exactamente. Eso es así. Entonces, porque además tampoco hay una ley que le obligue al acreedor, en ese caso concreto, una asociación solidarista, a prestarle a personas que no sean propias de la asociación solidarista. O sea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... Él va a cubrir todos los flancos posibles de pérdida. Claro. Entonces, ¿qué se está viendo hoy en día? Precisamente un poco esto, que hay asociaciones o entidades, para no decir solo asociaciones, de gobierno, como decís, ¿verdad? Que establecen, por ejemplo, en una letra de cambio, ¿verdad? O en un pagaré, que en caso de que el deudor no pague, el fiador va a responder y que inmediatamente el salario va a responder. Entonces resulta que se está viendo que hay personas que tienen embargado su salario, inmediatamente si el deudor no paga, de una vez le trasladan la deuda al fiador y el fiador sin necesidad de cobro judicial ya está pagando la deuda. Eso está en la letra menuda. Sí. Casi siempre. ¿Verdad? Casi siempre, porque sí, correcto. Todos funcionan igual, digamos, todos los que No, prestan, los acreedores no. tienen las mismas cláusulas. No, para nada. Cambia mucho. Sí, correcto, porque va a cambiar la tasa de interés, va a cambiar incluso la mensualidad. Cuando alguien se atrasa por mes, puede ser que lo castiguen con un cobro administrativo, ¿verdad? Por la llamada que le hacen, mira, te atrasó, lo que sea. Entonces, bueno, hay gente que no cobra eso. Hay personas o hay entidades que le dan posibilidad de que se atrase 2, 3, 4 meses y no lo lleva a cobro. Hay otros que con un día ya están en cobro judicial Pero presentado. esa llamada telefónica, ese costo está delimitado por alguna ley. Vamos a ver, eso es importante. Sí, porque lo que te diga, pues yo tengo casos en oficina que hay veces que llegan 30 o 50 mil pesos por 10 llamadas que hicieron en el mes. O sea, que Sí. llamada más cara, ni siquiera al Sí, exterior. pero yo te voy a decir una cosa, si esos cobros lo llevan a cobro judicial, esos 50,000 o esa plata no la van a poder cobrar el acreedor, porque lo que está reconociendo hoy el juez de cobro judicial es intereses, básicamente, ¿verdad? Sí. Puede ser que incluso en el documento de cobro, en el pagaré, lo que sea, ahí se indique que se va a cobrar, además del interés, otro monto como cobro administrativo por las llamadas. Eso no lo reconoce el juez de cobro judicial. ¿No lo reconoce? No lo está reconociendo. Lo que está reconociendo son únicamente los intereses. El tiempo de moratoria es nada Eso más. es, bueno, acabas de decir algo muy importante. Siempre que está establecido en el documento que hay intereses moratorios, ¿verdad? Ok. Porque hay documentos en que uno se encuentra que habla de intereses, pero no dice qué tipo de interés. Entonces habría que distinguir. Eso abre mucho el panorama. Claro, por supuesto, porque hay intereses corrientes, intereses moratorios, pero también hay intereses legales. Entonces, si el documento no es claro respecto de qué tipo de interés está cobrando, eventualmente el deudor podría oponer excepción de cobro de intereses incluso, pero también podría eventualmente pagar intereses legales, que son un porcentaje muy bajo del interés corriente que podría estar cobrando el acreedor. Ahora bien, si no se habla entre interés moratorio y interés corriente, pareciera que estamos ahí con un interés corriente nada más. Eso es un tema que habría que ver en el caso concreto. Pero además también hay que tener claro que los intereses prescriben año con año. Entonces, el deudor podría no pagar intereses si es que el acreedor no liquidó intereses anualmente, ¿verdad? Ya es un tema legal que habría que verlo con el caso concreto, pero muchas veces los intereses del acreedor por error o olvido o lo que sea no lo liquida, entonces le da la posibilidad al deudor de oponerse al cobro de intereses. Don Eric, don Sergio, estamos en este momento en vivo por la página de Live 895 en Facebook, la página de Salud Financiera con Jorge Benavides.
por Facebook también, estamos en vivo por Telered y Telesistemas, en sus canales de televisión prácticamente para todo el territorio nacional. Y estamos con la línea abierta, que es muy importante, 88-895-895, para que usted nos deje las consultas que tiene sobre este delicado tema. Todos en algún momento hemos fiado a alguien. Lamentablemente el cobro judicial es pan nuestro de cada día totalmente. Y si usted tiene problemas de este tipo, le pido por favor que nos haga llegar su consulta para contestarla en esta media hora que queda del programa, ¿cierto, don Eric? Así es, de hecho ya tengo una por acá, no sé si la compartimos. Démosle. Que dice aquí, bueno, yo creo que esto ya lo habíamos como contestado en una parte. Dice, ¿qué pasa en el caso de que la garantía valga más que la deuda? Se pierde total de garantía, lo que hablamos del saldo abierto, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, si saco un crédito de 20 millones y la garantía es una propiedad que valoran en 50 millones, me embargan la propiedad, se paga la deuda, pero aunque la propiedad valga más que la deuda, la pierdo en su totalidad. Sí, pasa esto. Si después de que se valora la propiedad por parte del perito, la propiedad resulta que cuesta 100 millones y lo que se adeuda son 50, eventualmente se le va a devolver el remanente al deudor. Sí, Eventualmente. sí, claro, no, y de hecho sí tendría que ser, Ok. ¿verdad? Porque si la propiedad vale más que la deuda, lo que se va a pagar el acreedor es lo que se le debe, ¿verdad? Y el remanente eventualmente sí habría que devolverlo. Pero la propiedad hay que ponerla a la venta Sí. o puede darse un acuerdo y una segregación de terreno para pagarle al acreedor. Bueno, se puede, porque hay que recordar que es un derecho privado, ¿verdad? Si con el acreedor se puede negociar que la propiedad vale 100, que se pague con la mitad, los 50 que se le debe, se puede segregar y que le quede la mitad, pero siempre que lo permita el acreedor, ¿verdad? Porque también lo que decía... Si Eso es muy conciliatorio. Sí, pero bueno, vamos a ver, este caso concreto no es que pase todos los días. Sí, claro. Lo normal es más bien que que nunca se devuelva nada. Pero puede existir la posibilidad de que se devuelva si el bien vale más. Ahora, si se saca el remate, ¿verdad? Y resulta que vale 100, pero nadie paga, Nadie paga eso. habría que ver la base, ¿verdad? Habría que ver la base del remate, porque la base del remate es lo que va a indicar. ¿Quién pone esa base del remate? Bueno, no, por eso te digo, hay que el perito cuando valore, Ok. ¿verdad? Entonces, además, cuando se constituye el crédito hipotecario, ahí se dice cuál va a ser la base del remate. Ok. Si el saldo adeudado, si el valor del bien o lo que sea. Pero las reglas del juego, por eso es tan importante leer, cuando se firma una hipoteca, leer la hipoteca. Ok. Porque, ¿verdad? A veces las hipotecas son muy largas. 8 páginas, 9 páginas. Y da pereza. Sí, pero es muy importante leerla y la letra menuda, porque ahí están las reglas del juego. Pero en el caso concreto, nada más esto, si eventualmente la propiedad costara muchísimo o costara más del monto que se adeuda, claramente podría haber ahí una devolución del remanente. En el caso de que yo tenga la deuda, por ejemplo, y me embargan mi casa, embargan a mi fiador, embargaron a Eric, y el juez manda remate la casa, ¿qué pasa con la plata que pagó Eric? Vamos a ver, no, es que si estamos hablando de un proceso hipotecario, lo que se va a hacer, no es usual que en un proceso hipotecario exista un embargo de salario. No, digamos, yo estoy hablando de un crédito personal, pero que a Ok, mí me ok. anotaron mis bienes Perfecto. y el acreedor pidió el embargo, Sí. no solo el embargo, pidió el remate de los bienes para cobrarse. Correcto. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver, lo que antes les decía. Habría que determinar, Jorge, si estos bienes, en un crédito personal, si estos bienes, si el vehículo, lo que sea que se haya embargado, alcanza para pagar el saldo que se debe. Porque si no alcanza, el salario incluso que ya se le embargó, se va a seguir embargando, ¿verdad? Para pagar el saldo en descubierto, Ajá. ¿verdad? Y si con el bien alcanza para Ajá. pagar, lo que se le embargó de salario se le va a devolver. Si es que con los bienes alcanza. Y si no, habría que ver si con el bien embargado más lo que ya se embargó de salario suma el monto que se adeuda. Entonces, eso es, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya se hizo el cobro judicial Sí, al deudor sí, o al codeudor, ¿verdad? Sí. El que tomó al fiador, sí. y la persona, la primera persona se quedó sin trabajo, pues entonces va a pagar el codeudor. Pero en ese lapso de 1, 2 años o 3 años que esa persona estuvo sin trabajo, se le sigue cobrando al codeudor.
pero cuando esa persona adquiere el trabajo, la deuda se traslada o no se traslada. No, más bien ahora va a haber un nuevo salario que embargar, ¿verdad? Porque lo que los acreedores hacen es constantemente estar revisando las bases de datos que se revisan para saber si la persona ya está o no trabajando, ¿verdad? Ahí no puede haber, digamos, el acreedor no dice, bueno, ya el primer deudor ya tiene trabajo, suelto No, a este no. y no lo Jamás, suelta. no lo suelta. Ok. No lo suelta. No, jamás. ¿Y qué pasa cuando entonces, qué pasa, digamos, vuelvo con el ejemplo, sorry, Muchacho. sí. ¿Qué va a pensar la gente? No sé, pero un desquite es esto. Digamos que, volvemos al ejemplo, a Eric y a mí nos embargaron. Sí, Eric es fiador mío. ok, Nos embargan la misma cantidad. ok. ¿De acuerdo? Ok. La misma cuota, perfecto. No hubo remate de bien, Ok, porque no habían bienes. correcto. Sino que él dice, fue el coro judicial hasta el final. Sí, Y la suma de lo que a mí me rebajaron es la cantidad exacta de lo que yo debía. ok. Ok. Pero resulta ser que la suma de Eric da igual. Estamos pagando prácticamente el doble. Porque suele pasar. O sea, yo tengo casos donde al fiador le rebajaron la misma cantidad del deudor y al final no era 1 millón, eran 2 millones que se rebajaron. ¿Qué pasa con esas diferencias? No, vamos a ver. Se embarga lo que se debe. Entonces, puede ser perfectamente que estén 2 salarios embargados al mismo Ajá. tiempo. Hay que tener cuidado, el deudor tiene que tener el cuidado de que le embarguen hasta la suma que se adeuda. Entonces, llegado el momento, si están embargados los 2 salarios y pagaron entre los dos ya el 1.000.000 de colones, lo que tienen que decirle al acreedor es al juez, hey, señor juez, ya yo pagué con mi fiador el 1.000.000 de colones, para que no le sigan embargando. Pero si a ustedes les embargan, debían 1.000.000 con intereses, Y a cada uno se nos embargó 1 millón. y a cada uno se le embargó 1.000.000, a ustedes tienen que devolverle plata porque pagaron más de la cuenta. Les embargaron más de lo que debían. Ok, entonces se hace la solicitud al juez. Claro, y el juez se los devuelve, porque no se puede embargar más de lo que se debe. Por supuesto. Pero usted me preocupa en algo. ¿Se dan esos abusos? No, vamos a ver, habría que pensar si Sí. es abuso o no, ¿verdad? Porque puede ser que Sí. también, El acreedor quiere que le paguen la deuda. sí, pero también que nadie se esté dando cuenta que están embargando más de la cuenta, ¿verdad? Porque si hay algo importante, las deudas puede ser que nunca lleguen a su fin por una razón, porque los intereses van sumando y sumando, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, Entre más se atrase, más intereses. claro, y entonces vamos a ver, la gente cree que porque tiene un embargo, los intereses no van a subir. Entonces puede ser que esa deuda sea impagable, ¿verdad? En el tiempo. De manera tal que habría que determinar en el caso concreto si con los 2 salarios que están embargados se llega en algún momento a pagar la totalidad, el saldo más los intereses. Ok. Pero bueno, concretamente, llegado el caso en que si con los 2 salarios ya se pagó el saldo más intereses, ahí se terminó la deuda, ¿verdad? Y si les están embargando más de lo que deben, hay que hacérselo saber al juez para que el juez no solamente... Pero, sí, pero, yo se lo hago saber al juez. Y voy a tardar esos 8 meses que tienen de Ah, cola sí. para que me lo devuelvan. sí. Ah, no, a ver, puede ser que más, ¿verdad? O sea, no es inmediata la devolución. No. O sea, yo se lo hago saber al juez para que haga una liquidación. Una liquidación. Sí, para Ok. que el juez revisa el expediente, revisa cuánto era el saldo principal, los intereses, las costas de los abogados, ¿verdad? Revisan el proceso en su totalidad y dice, sí, ok, es cierto, aquí hay embargado tanto dinero y con eso se paga. Y le hace saber incluso al acreedor para que el acreedor también se manifieste, ¿verdad? Y diga si está conforme o no con lo que se está indicando por parte del deudor. Ok. Y eventualmente, si ya está cancelada la deuda y hay exceso de embargo con salarios, lo que haya de exceso se le va a devolver. Tal vez no inmediatamente, ¿verdad? Puede ser que pasen unos meses, pero finalmente se le va a devolver. Mira qué montón de preguntas hay acá. Entonces vamos a tratar de avanzar para poderles dar respuesta a todos, porque son bastantes. Una consulta, ¿qué hay de cierto que las cuentas de ahorro de un banco en específico en este país, para no darle Sí. el Sí, nombre, sí. son Publicidad. inembargables? Son inembargables. Las de ahorro son inembargables. Sí, Ok. De ese banco. sí, correcto. Las Dice- de ahorro. Solo de ese. Solo de ese. Sí, solo de ese. Dice por acá, ¿a qué se refiere a que el acreedor liquida interés año con año y
él los paga al juzgado. Sí, correcto. Los procesos de cobro judicial generan intereses, porque la deuda principal genera intereses. ¿Cómo saber? Vamos a ver, la ley es clara respecto del plazo de prescripción. Un pagaré tiene un plazo de prescripción de 4 años, ¿verdad? O sea, el acreedor tiene el derecho de llevar a cobro la deuda 4 años después de que venció, del último pago, digamos. Okay. Los intereses tienen un plazo de prescripción de 1 año. Prescriben año con año. Entonces, el acreedor, la entidad financiera, el acreedor que sea, tiene que presentar un escrito al juzgado todos los años, liquidando los intereses anuales. Si esa liquidación no se hizo, el deudor puede oponer prescripción de esos intereses de ese año. Okay. Eso es, por no haberlo liquidado el acreedor. Dice así, tengo una consulta. ¿Qué pasa con las entidades no reguladas por su jefe? Ajá. Si aparece una anotación hace 9 años, ¿qué debo hacer para que esto prescriba? Y que me eliminen esa anotación. Además de eso, a nivel de su jefe, estoy bien, no estoy manchada, pero la anotación persiste. Sí, correcto. Mire, hay 2 cosas aquí. Habría que determinar si esa deuda está o no está prescrita, o si el proceso tiene o no deserción, caducidad, hoy con el nuevo Código Procesal Civil. Es un tema jurídico, habría que revisarlo, ¿verdad? Mi consejo es que contrate un abogado para que le revise el expediente, por una razón, porque si hay prescripción, lo que habría que hacer es solicitar la prescripción ante el juez. El tema es que solicitando la prescripción hay apersonamiento al proceso, y si no estaba notificada, ya se está dando por notificado, de manera tal que tiene que tener mucho cuidado a la hora de solicitar esa prescripción o la caducidad del proceso. ¿Para qué? Para que tenga certeza de que está prescrito o caduco, porque si no, más bien se está personando al proceso y lo está reviviendo, ¿verdad? Okay. Dice por acá, muy interesante el tema. Posterior a que el fiador haya cubierto el total de la deuda, ¿qué se puede hacer para recuperar lo cancelado con el deudor? ¿Hay alguna manera legal de hacerlo? Prácticamente el deudo queda impune ante esta situación. No, cuando el fiador canceló en nombre del deudor, el fiador puede dirigir esa deuda contra el acreedor, ¿verdad? Contra su deudor. ¿Qué pasa? Eso se llama retorno. El fiador pagó la deuda del deudor, pero ahora el deudor tiene una deuda con su fiador. Entonces, ¿verdad? Ahora, entonces el fiador podrá solicitar eventualmente un proceso de cobro, lo que sea, de la forma que encuentre jurídica, para cobrar esa deuda. ¿Y cuánto tiempo tiene para hacerlo? No, vamos a ver, habría que determinar ante qué tipo de deuda estamos. Aquí lo importante es esto, que si el deudor no tuvo con qué pagar la deuda ante la entidad, sí, no le va a pagar menos le va a pagar al fiador, ¿verdad? Ese es el tema, porque como le decía, paga... Y eso lo va a valorar de alguna manera el juez. Vamos a ver, es que se valora incluso antes de presentarse el proceso, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando uno revisa un proceso de cobro, el abogado está en la obligación de un poquito revisar qué bienes tiene el deudor, si tiene o no salario, lo que sea. Igual puede presentar el proceso de cobro aun y cuando no tenga de momento bienes, porque eventualmente podría tener en el camino. Por eso es que hay personas que, digamos, lo que antes decías, el deudor se quedó sin trabajo, pero dentro de 2 años va a tener un trabajo nuevamente, y entonces el fiador tendría posibilidad dentro de 2 años de estarle cobrando mediante embargo. Okay. Sí. Dice por acá, luego de pagar o poner al día una deuda, ¿cuánto se dura en recuperar la categoría en su jefe? ¿O no se logra? Sí se logra, pareciera que es un plazo por ahí anda de 10 años, ¿verdad? Aun y cuando hoy pareciera también, con el tema del COVID, la SUGEF hizo una, palabras no técnicas, digamos una limpia, ¿verdad? Sacó a mucha gente del sistema manchada. Entonces, mucha gente que estaba manchada hoy tiene acceso al crédito. Sería oportuno, sería bueno que esta persona pueda revisar si tuviera firma digital, puede ingresar a la página de la SUGEF, o acercarse a una entidad crediticia o a la misma SUGEF para revisar su estatus ante SUGEF, porque puede ser que ya no esté manchada. Si estuviese manchada, habría que determinar cuándo fue. Y es
Dale, dale. Habría que determinar cuándo fue el hecho, ¿verdad? Porque también está pasando lo siguiente, hay bancos que le dicen a la persona, bueno, vea, usted aparece con esto aquí, pero la persona podría excusarse de eso, ¿verdad? Llevando el descargo de parte de una entidad financiera diciendo, bueno, ya pagué, vea, y fue hace mucho, y no era para mí, era un crédito yo serví de fiador, no era mío ni siquiera. Entonces, dependiendo del caso, es como oportuno que es que para ampliar lo que está diciendo Sergio, y es muy importante para la gente que nos está viendo este tema de su jefe, las instituciones no limpian o no hacen el trámite automático. Eso. Usted llega y paga y tiene que pedir la carta de descargo junto con el último recibo y llevarlo usted a la superintendencia o hacerlo llegar. Las empresas de electrodomésticos ni ningún banco lo van a hacer. ¿Ok? Usted lo manda e inmediatamente a usted el récord crediticio le cambia. Entonces, pues, si usted estaba en categoría 3, ahora va a estar en categoría 1. Lo que no cambia es el historial. Recordemos que su jefe el trámite se divide en dos. Está el récord crediticio y está el historial. El historial es el que se va a mantener por bastantes años ahí y que usted cada vez que vaya a sacar un crédito le van a pedir esos documentos que usted tiene que tener a mano para poder accesar al crédito. Entonces, a usted le arreglan el récord crediticio. Lo que va a tardar en arreglarse es el historial. Ok. ¿Qué pasa cuando se pone a responder el terreno, pero el terreno es una donación? ¿El acreedor puede ir sobre el terreno? Claro, por una razón, porque voluntariamente el deudor así lo hizo. Usted pudo haber adquirido el terreno por donación, por herencia, por regalo, por compra, por sí, lo porque que la sea. gente le dice, usted, no, pero es que eso fue una donación. Sí, pero cuando usted consintió, Exacto. Ahí no fue donación. no, porque usted la Lo sacó de esa figura. Digamos, ¿verdad? Es que hay que, vamos a ver, el tema de la donación y el tema de los bienes adquiridos, digamos, de manera aleatoria o por herencia, eso es importante cuando estamos ante, por ejemplo, un divorcio, ¿verdad? Cuando se trata de liquidar bienes gananciales. Okay. Ahí es muy importante cómo se adquirió el bien, si por donación, por herencia, lo que sea, porque si eso no fue fruto del esfuerzo de ambos, eso no entra como ganancial en un divorcio. Correcto. Pero en el caso concreto, si la persona consintió que la hipoteca sobre esa propiedad que le donaron sus padres, por ejemplo, fuese una garantía, si no pagan se la quitan. Así de sencillo. Don Sergio, y dice aquí, otra pregunta, cuando el acreedor vende el bien adjudicado, tiene que devolver el dinero si sobró plata. Correcto, de la venta. Así es. ¿Eso solo aplica a entidades reguladas por la SUGEF o a cualquier tipo de crédito? No, cualquier tipo de crédito. Vamos a ver, la ley de cobro judicial establece claramente que hay 3 remates en la ley, ¿verdad? Si el acreedor, en el tercer remate, adjudicándose el bien en el tercer remate o vendiendo la propiedad a un tercero en una subasta, ¿verdad? O adjudicándosela a un tercero en una subasta judicial, en un tercer remate, se adjudica o la propiedad, se le paga saldando saldando la deuda, queda un remanente, de eso hay que devolverlo. Eso es ante cualquier tipo de proceso de cobro judicial, ¿verdad? Ajá. Por eso es importante distinguir tal vez si hay el espacio cuando hay la diferencia entre un remate de cobro judicial y un remate a través de un fideicomiso. Esa parte sí, es muy, muy interesante. Sí, a ver si la puedes explicar. ¿Verdad? Por una razón, porque puede ser que sea lo que está preguntando la persona, para darle contestación, no importa si el acreedor es un banco del Estado, un banco privado o un tercero, persona física o jurídica regulada por su jefe hoy en día, quien haga el remate, ¿verdad? Tiene que llevarlo a un proceso de cobro judicial, eso es clarísimo, a no ser que estemos ante la figura del fideicomiso. Ahí está totalmente protegido, en fideicomiso siempre los bienes, tanto sean inmuebles como muebles. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de un fideicomiso con una hipoteca, con respecto a la hipoteca, ¿verdad? Hay que diferenciarla.
la hipoteca, hay un crédito de por medio, ¿verdad? Y la propiedad está respondiendo. Claro. El tema es que esa propiedad en el registro nacional sigue apareciendo a nombre del deudor, ¿verdad? Okay. Usted solicita dinero al banco, el banco se la presta, y usted pone como garantía su propiedad con una hipoteca de primero, segundo, tercer grado, lo que sea. Pero en el registro sigue siendo el dueño la persona. Con el fideicomiso no. En el fideicomiso, la persona que va a prestar dinero, el acreedor, presta la plata, toma el bien, la propiedad, como garantía, pero ya no con hipoteca, sino con una garantía que se llama garantía fideicomisaria. ¿Por qué? Porque ese bien va a ser sometido a un fideicomiso, se va a fideicometer. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que la propiedad no va a aparecer en el registro a nombre del deudor, sino que va a aparecer a nombre de un tercero que va a tener esa propiedad, digamos, en garantía, mientras se cumple la obligación de pago. Entonces, por ejemplo, una entidad financiera presta dinero, la persona que solicita prestar dinero le traspasa su propiedad mediante un contrato de fideicomiso a una tercera persona, para que esta tercera persona, que puede ser también una entidad crediticia, una entidad financiera, una entidad autorizada por su jefe, ¿para qué? Para que mantenga el bien a su nombre, para esperar las resultas de lo que suceda. ¿Y qué es lo que puede suceder? Bueno, puede suceder que el deudor le pague la deuda a la entidad financiera, y entonces si pagara, ese tercero que tiene la propiedad, que se llama fiduciario, se la va a devolver al deudor. Okay. Pero ¿qué pasa si el deudor no paga? El banco tiene como tomar la propiedad más fácilmente sin ir a un proceso de cobro judicial. Ahí está el punto. Ahí es a donde está. ¿Por qué? Porque ya la propiedad no le pertenece en el registro al deudor. No. Está a nombre de un tercero que se llama fiduciario. Y ese tercero... es el que la da. Bueno, no claro, pagó, tome. Sí, exactamente. Es como un árbitro. Eso es como un árbitro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la entidad crediticia le va a notificar al tercero, al fiduciario: no me pagaron. Okay. Dele 10 días al deudor para que me pague. O sea que un fideicomiso puede cubrirte, pero es un arma de doble filo. Le beneficia al acreedor. Ajá. Le beneficia al acreedor respecto de que se puede hacer más rápido. Más rápido la toma del bien. Exactamente, recuperar el bien. Por eso, ¿verdad? Porque le dice al fiduciario, al tercero: notifíquele al deudor que me debe dinero, dele 10 días para que me pague. Y si en 10 días no me paga, saque el remate ya. Imagínense. Y puede ser que en ese contrato, porque sí tiene que haber un remate, ¿verdad? Aun y cuando sea con fideicomiso. Porque yo me he encontrado contratos de fideicomiso que establecen que sin remates el acreedor se deja la propiedad. Eso no está bien. Tiene que haber un remate. Okay. Pero ese remate es privado, no hay que llevarlo a la corte. Entonces resulta que es muy fácil y rápido. Mientras que un proceso hipotecario puede tardar 3 años en la corte, un proceso de ejecución con un fideicomiso puede tardar 2 meses. De hecho, estaban haciendo esta pregunta: cuando se embarga algún bien, casa o carro, se hace inmediatamente. Que se hace inmediatamente. Usted diciendo que no, que eso duraría ahorita, ¿qué? 3 años. No. El embargo es inmediato. El embargo es inmediato. Claro, ¿por qué? Porque se presenta el proceso de cobro judicial, por ejemplo, hoy. Okay. Y si el juzgado me da la orden, es que vamos a ver, una embargo cosa, y remate no es lo mismo. es diferente. Es diferente. Primero, vamos a ver, el proceso es se presenta la demanda de cobro judicial, ¿verdad? Y se solicita al juez que se embargue todo lo que tenga el deudor o el fiador, ¿verdad? Y entonces el juez va a emitir el traslado de la demanda, que hoy es una sentencia con el proceso monitorio, y ahí ordena el embargo de bienes. Previo está pasando hoy que los juzgados están ordenando el depósito de honorarios del perito, ¿verdad? Del juez que va a ejecutar. Se deposita la plata del juez ejecutor, pero entonces, del momento en que se presenta la demanda al momento en que se embarga, puede pasar muy corto tiempo, meses, 2 meses, o si el juzgado está al día, en un mes puede estar todo embargado. ¿Qué pasa? Que una vez que está todo embargado, se le va a notificar después al deudor, o ese mismo día, sí, se le claro. notifica, ¿verdad? Pero, es muy rápido. Ya después habrá que hacer el proceso de remate, pero eso ya viene después. Esta pregunta es como muy rápida. Dice: ¿qué tan bueno sería comprar una casa en los remates judiciales?
Sí, pues ya eso es habría que ver si conviene se hace, ¿verdad? Hay gente que se dedica a eso. Si la propiedad tiene un valor bien y ya la revisó y todo está en orden y quiere comprarla, no pasa nada. Sí, señor. No es de fiarme. ¿Le parece, don Sergio, si de hoy en 8, al ser las 9 de la mañana, usted me vuelve a acompañar aquí Porque hay un montón y de hablamos de fideicomisos, ¿verdad? Y de los temas que nos quedaron pendientes hoy, que son un montón de preguntas que no nos va a dar chance en un minuto que me quedan de programa? Con mucho gusto. Puedo disponer de su agenda tan ocupada. Con mucho gusto, don Jorge, para servirle, con mucho gusto. Amigos de Live 895, tienen toda una semana para dejarnos sus inquietudes en el WhatsApp 88 895 895. Igual a la gente que nos está viendo por televisión, métanse en las redes sociales de Telered y Telesistemas, déjenos sus consultas ahí, que les prometemos la segunda parte de este tema de hoy en 8 al ser las 9 de la mañana, y vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos hagan llegar por las vías, ya sea de WhatsApp o de redes sociales. Los invito mañana a sintonizar el podcast de Salud Financiera al ser las 8 de la noche por Expert TV, y el programa Salud Financiera con Jorge Benavides el jueves a las 8 de la noche por Expert TV Facebook Live, donde vamos a estar hablando de qué está pasando con las pensiones y a dónde va a parar el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, con un invitado de lujo que es Jaime Abrate, gerente de pensiones de la Caja. A todos ustedes que me están viendo y me están escuchando, que tengan una muy feliz semana, un día espectacular, que Dios los bendiga, que Dios los guarde en todo lo que ustedes estén haciendo, y nos vemos, si Dios quiere, con don Sergio Valverde de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Saludos, hasta luego. Sigamos apoyando la programación que día a día le ofrece Live FM las 24 horas del día. Y lo puede hacer por medio de nuestras cuentas bancarias. En el Banco San José, cuenta corriente número 93 30 69